George Washington, por miedo a ser enterrado vivo por equivocación, ordenó a los médicos que mantuvieran su cuerpo 3 días antes de ser enterrado. Y así se hizo. Pero esto no fue una neurosis del primer presidente de los Estados Unidos. En España, por ejemplo, no se podía enterrar a un muerto hasta pasadas las 48 horas desde su muerte. Y la expresión "salvados por la campana" viene de una costumbre de la Edad Media, donde a los enterrados se les dejaba un cordel en el ataúd y si despertaban bajo tierra podían tirar y avisar haciendo sonar una campana que comunicaba con el exterior. Y es que sí han habido evidencias de gente enterrada viva, pero por supuesto, esto se ha sabido después de desenterrarlas, después de ver las caras descompuestas de terror, de incompresión, claustrofobia y locura. Despertarse y encontrarse dentro de un ataúd a 3 metros bajo tierra, sin luz, sin oír nada, producen un miedo imposible de aguantar, un miedo que te lleva directamente a la locura. Despertarse enterrado vivo puede ser peor que la muerte. En algunos lugares, a los muertos se le enterraban con un arma. Así, si despertaban, podían quitarse la vida. Tal vez la mayoría preferiría el método de la campana, pero dejando los posibles efectos que produce despertarse enterrado, el siguiente paso sería preguntarse si siempre ha dado tanto miedo, ¿cómo puede ser que la gente se equivoque y sea enterrada aún viva? Pensamos que esto es algo del pasado, que ahora no hay equivocaciones y nadie es enterrado vivo. Pero sin ir más lejos, en el 2010 falleció un ciudadano chino y fue enterrado vivo. Este hombre, al despertar, empezó a gritar y casualmente la difunta pudo oír y ordenó que pararan de echarle tierra. Gracias a que convenció a la familia, pudo desenterrar a su esposo, que realmente sí estaba vivo. Aguantó 3 horas, pero muchos no corren la misma suerte. Algunos despiertan ya muy tarde. Los expertos piensan que pudo sufrir una de las enfermedades más cercanas a la muerte, la catalepsia, o muerte aparente. El proceder de esta enfermedad es verdaderamente espeluznante. De repente, el paciente que sufre catalepsia se paraliza. Él aún está vivo, sigue escuchando y sus ojos aún ven, pero no se mueve. Los músculos se quedan rígidos como los muertos, el corazón reduce las pulsaciones al máximo, la respiración es casi inexistente, el metabolismo baja y el cuerpo se enfría. Aparentemente está muerto, y para cualquiera que no tuviera mucha experiencia, lo estaría, incluso para algunos médicos. Pero el paciente sigue oyendo y sabiendo lo que pasa a su alrededor, pero no puede moverse, tampoco puede gritar, y es testigo de cómo le lloran sus seres queridos, de cómo le introducen en el ataúd y cómo la oscuridad y el silencio mortal le van envolviendo. En la mayoría de los casos, el enfermo se despierta cuando ya está enterrado. Entonces es demasiado tarde. La poca esperanza que recuerda al poder moverse y gritar se desvanece cuando se da cuenta que no puede hacer nada. Esto es una curiosidad. Se sabe que la experiencia es un grado de sabiduría. En algunos velatorios, antes de enterrar al muerto, la abuela pinchaba el pie del enfermo de catalepsia con una aguja de coser. Si emanaba sangre de la herida, como a cualquier vivo, se le volvía a hacer exámenes médicos y se le permitía permanecer un par de días sin enterrar. En 1901, Madame Boving regresó a su hogar en Gran Bretaña, a bordo de un barco llamado La Plata, y fue diagnosticada con fiebre amarilla. Estaba embarazada y volvía de un viaje a Senegal, por lo que sus malestares fueron rápidamente asociados a dicho padecimiento, común en África y Sudamérica por aquella época. Boving fue puesta en cuarentena y dada por muerta cuando los músculos se le pusieron rígidos y la cara le palideció. Poco después de haber sido enterrada, una enfermera del hospital donde quedó establecida la cuarentena expresó ante el padre de Boving
que el cuerpo de su hija no estaba frío y que en su abdomen había músculos trémulos, por lo que a ella le parecía aún con vida cuando fue declarada muerta. Los restos se exhumaron y se descubrió el cadáver de un recién nacido muerto por asfixia. La autopsia reveló también que Bobbin falleció de asfixia y que no había contraído fiebre amarilla. En febrero de 1885, el diario The New York Times publicó la historia de un hombre identificado como Jenkins, quien fue declarado muerto después de pasar varios días en cama, primero con fiebre y después gélido, sin moverse y sin pulso aparente. Jenkins fue enterrado pese a que las personas que pusieron su cuerpo en el ataúd afirmaron que estaba tan flexible como el de una persona viva. Días más tarde, el féretro fue exhumado con el objetivo de hacer un reacomodo en el mausoleo familiar donde yacía. Los encargados de hacer el traslado abrieron el ataúd para evaluar si el cuerpo podía viajar tal como estaba o si era más conveniente llevarlo en una base de metal. Y descubrieron el cadáver boca abajo, con trozos de cabello ya arrancado en sus manos, además de varias rasgaduras en la tela del sarcófago. En 1871, Mary Nora Best fue declarada muerta de cólera en Calcuta, India. Ahí fue introducida a un féretro y llevada a una cripta familiar que estaba al nivel del suelo. Años después, la cripta fue abierta para que albergara el cadáver de un tío de Nora. Entonces, se encontró en el piso de la cripta el ataúd que contenía el cadáver de Nora, el cual estaba mitad fuera y mitad dentro de la caja. La hipótesis más aceptada sobre este caso indica que Nora fue envenenada por el cirujano que la declaró muerta precipitadamente. Él obtendría algún beneficio con su deceso. Después, Nora habría despertado encerrada en un ataúd y lo habría hecho caer al suelo con un movimiento brusco. Roto, el féretro le habría permitido salir, de no ser porque el golpe de la caída la hizo desmayarse, perder la conciencia y morir. En diciembre de 1877, la Gaceta Médica Británica publicó un artículo sobre el caso de una mujer desconocida, quien fue enterrada en una fosa común. Días después del suceso, la tierra que ella tenía encima fue removida para sepultar ahí a otro cuerpo, y se observó que la manta en que el supuesto cadáver de la desconocida estaba envuelto se hallaba totalmente rasgado. La mujer incluso se había roto las extremidades tratando de salir de su sepulcro. El día de la boda del hermano de Miss Hotwald, el 10 de enero de 1884, se le encontró a ella desvanecida y sin signos vitales, sentada sobre una silla. Un médico la dio por muerta y fue enterrada al día siguiente. Poco después, un par de amigas que notaron demasiado brillo en su semblante convencieron a sus padres de que la podían haber enterrado viva. El cuerpo fue exhumado y se le encontraron los dedos carcomidos y los cabellos arrancados por las manos. Así lo relató una nota periodística del 8 de febrero de 1884, publicada en el diario The New York Times. Joaquín Pardavé, actor, director y guionista del cine mexicano, se le diagnosticó catalepsia, un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales. A decir de sus familiares, ninguna de las veces que tuvo esa condición se le dio por muerto. Sin embargo, algunos periódicos difundieron el rumor de que se le enterró vivo el 20 de julio de 1955, fecha oficial de su muerte. Bueno, sobre este último caso del actor, se dice que solo fue un rumor de la prensa, y otros dicen que sí es cierto lo que le pasó, solo que su familia lo niega por temas de la herencia. Y por último, también se documentó el caso del actor español radicado en México, Don Ángel Caraza, que padeció un ataque de catalepsia, encontrando su ataúd rasgado en el interior. Para finalizar este video, me gustaría saber tu opinión al respecto de este tema.
¿Crees que no hay nada peor que ser enterrado vivo? ¿Qué harías si por culpa de la catalepsia te entierran vivo? ¿Cómo sería tu método de supervivencia en ese instante? ¿Tienes miedo de que te pase? Bueno, solo decir que yo siempre leo todos los comentarios que se hacen en mis videos y trato de responderles a todos. Recuerda que en mi canal tu opinión importa. Un abrazo para todos y nos vemos hasta el próximo video. Que tengan una hermosa semana.